Bendiciones para todos. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. El Señor es bueno. Esta misión número 100, de temprano yo te buscaré. Tenemos el privilegio de continuar con el libro de Levíticos, tercer libro del Antiguo Testamento. En esta misión nos ha dado el permiso de poder navegar en 3 capítulos, el cual nos vamos a centrar en el capítulo número 10, del capítulo 8 y 9 y 10, que tuve el privilegio de leer en mi secreto y escudriñar un poco. Antes de empezar, quiero, para pronto el que llegue por primera este video, Levíticos, ¿en qué consiste el libro de Levíticos? El libro de Levíticos es la continuación de las instrucciones que le dio Dios a Moisés para poder que tuvieran la carpa sagrada, la carpa del encuentro, el tabernáculo. El libro de Levíticos, en el capítulo de ayer, aprendimos que como el pueblo de Israel, sus sacerdotes, ofrecían los sacrificios adecuados. Y lo aprendimos desde qué capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 7. Amén. Luego, el día de hoy vamos a aprender cómo fue que ellos eligieron esos sacerdotes para el pueblo. Y esto lo abordamos del capítulo 8 al capítulo 10. Amén. ¿Cómo le titulé la reflexión del día de hoy? Le titulamos Fuego extraño, como dice en la versión explicativa. En la versión que nosotros leemos, habla exactamente de los dos personajes que tienen que ver con lo que sucedió, el por cual le titulo Fuego extraño. En la PDT dice castigo de Nadab y de Abiú. Antes de leer la palabra por la autoridad del Señor, hay unos ítems que debo mencionar. En el capítulo 8 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Sí? Es un capítulo bastante extenso, muy interesante, de cómo Dios da una orden al siervo Moisés. Entonces, por ejemplo, en el verso 5 dice, luego Moisés le dijo a toda la comunidad, esto es lo que el Señor ordenó hacer. En el verso 10 del capítulo 8 dice, luego Moisés tomó el aceite de consagrar y lo roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. En el 14 dice, después Moisés trajo al frente el ternero del sacrificio por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro y el toro fue degollado. Bueno, empieza una descripción y así, luego un poco dice, así consagró el altar para realizar allí los sacrificios por el pecado. Y sigue detallando cómo el siervo Moisés fue haciendo cada una de esas instrucciones. Como en el 21 dice, después Moisés lavó con agua y sigue una serie de cosas. Amén. Y en el verso 30 del capítulo 8, después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar y la roció sobre Aarón y su ropa y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Es decir, estos siervos, como nos dice lo que estamos leyendo, fueron elegidos sacerdotes para el pueblo de Israel. ¿Quiénes? Aarón y sus hijos. Capítulo a resaltar y tener presente dentro del versículo a resaltar, tener presente del capítulo 8, que es la consagración de Aarón y sus hijos, es el verso 30, donde dice, después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar y la roció sobre Aarón y su ropa y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos que cocinen la carne de la entrada de la carpa al encuentro y cómanla ahí con el pan que está en la canasta de consagraciones. Háganlo como les he dicho y quemen el fuego en fuego todo lo que sobre la carne y del pan.
no deben salir de la entrada de la carpa al encuentro por 7 días hasta que se termine el tiempo de su consagración. El Señor ha mandado hacer lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos, y estarán día y noche y durante 7 días en la entrada de la carpa del encuentro. Y luego dice, si no obedecen los mandatos del Señor, morirán. Él me dio esas órdenes. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Hasta ahí todo como iba bien, ¿no? Conforme a las instrucciones. Luego dice el capítulo 9, los sacerdotes inician sus funciones. Empiezan a hacer lo que les corresponde. Amén. ¿Qué podemos resaltar de este capítulo así que podamos leer? Habla de que en el 15, por ejemplo, dice, luego Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas, tomó el chivo de sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló, y presentó como sacrificio por el pecado igual que había hecho con el primer sacrificio. Después Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y lo hizo conforme a las reglas establecidas. Enseguida presentó la ofrenda de cereal y tomó un puñado de ella y lo quemó en el altar junto al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana. Y así sucesivamente. Ahí estaban desempeñando su labor. ¿Qué? Porque dice, inician sus funciones. ¿Quiénes? Aarón y sus hijos. Ahora vamos a mirar, porque eso, como yo les digo, es como encontrar esas versiones cuando realmente tenemos esa curiosidad, esas ganas de querer conocer cada vez más al Señor. Entonces, el capítulo 10, en la versión que les digo que dice fuego extraño, que es la explicativa, ese capítulo, aquí hay unas explicaciones, hay como unas reflexiones muy interesantes referente al tema. Pero como realmente la versión que nosotros hemos estado estudiando en el devocional es PDT, entonces vamos a abordarla en la PDT. Entonces dice, castigo de Nadab y de Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero y pusieron en ellos incienso y fuego. Y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar, es decir, un fuego extraño. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. ¿Quiénes murieron? Nadab y Abiú. Verso 3. Luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando le dijo, los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Vamos a saltar un poquito aquí al 6. Luego dice, luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eliezer e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza, ¿sí? No morirán y Dios no se enojará con todo el pueblo, pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa al encuentro, porque si lo hacen morirán, pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes, y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación y así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro, y también enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado a ellos por medio de Moisés. Y Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de la ofrenda de comida para el Señor y cómala sin levadura al lado del altar porque es muy sagrada. La comerán en un lugar sagrado, ya que es la parte de las ofrendas de la comida para el Señor que le corresponde a ustedes y a sus hijos, y eso es lo que se me ha ordenado.
Luego vamos a mirar un poco más abajo, donde dice en el 16, Moisés pidió, hizo el sacrificio por el pecado, pero ya había sido quemado. Entonces Moisés se enfureció con Eleazar y Itamar y los hijos que le quedaban a Aarón y les dijo, ¿por qué no se comieron el sacrificio por el pecado en el lugar sagrado? Dios se lo ha dado para que quiten el pecado de la comunidad y la purifiquen ante el Señor. Como la sangre no fue traída al interior del santuario, ustedes debieron haberse comido la carne del animal en el lugar sagrado, fuera de la carpa, como yo lo había ordenado. Verso 19. Entonces Aarón le dijo a Moisés, mira, mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y sacrificio que deben quemarse completamente ante el Señor. Y mira la desgracia que me sucedió. Si yo hubiera comido el sacrificio por el pecado hoy, ¿el Señor lo habría aprobado? Le preguntó Aarón. Y cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. Palabra del Señor. Le pido al Señor permiso que cada palabra que salga de mi boca en esta hora sea direccionada y que da poder. De acuerdo a lo que les estaba diciendo inicialmente, de estos 3 capítulos que navegamos rápidamente, pero que nos estamos centrando en el capítulo 10, por si de pronto llegaste después, solo devuelve el video y podrás darte cuenta que abordamos 3 capítulos, pero que nos centramos en la enseñanza del capítulo 10 y le titulamos Fuego extraño. De acuerdo a las versiones que estuve escudriñando, la de fuego extraño nos lo menciona la explicativa. Y de acuerdo a lo que habla ahí ese siervo que Dios usa y empieza a explicar, habla de que alude que ese fuego extraño a que se refiere lo que nos explica en la parte de abajo donde dice, le digo que se me fue un poquito, donde dice 8. Luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. O sea, de acuerdo a lo que dice la explicativa, alude que ese fuego extraño es porque al parecer Nadab y Abiú como que consumieron algo que nocivo, como algo que hizo que cuando ellos fueran a hacer su labor, en vez de ser lo que nos dice aquí inicialmente en el verso 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero y pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado usar. En la explicativa dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su inciensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor, que los quemó y murieron delante del Señor. Y en la explicativa nos especifica que prácticamente ellos murieron, pero que los trajes, o sea, lo que había sido consagrado, no se quemó. Dice, explica la explicativa, valga la redundancia. A mí me llama mucho también la atención otro ítem de lo que estamos viendo en este capítulo, y es que en el verso 3 en la PDT dice, en el verso 2 dice, entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego en el 3 dice, luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Entonces Aarón se quedó callado. Pero miren que cuando ya transcurren varios eventos, porque aquí nos saltamos el 4, ahora sí vamos a leerlo en detalle, dice, Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y lo llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, tal como había dicho Moisés. Y luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza. Así no morirán y Dios no se enojará con todo el pueblo, pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes
No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen morirán. Pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes, y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Esta parte es muy fuerte, o sea, estos sacerdotes, estas personas que fueron consagradas, que le digan que no pueden llorar, o sea, que no pueden expresar su dolor por lo sucedido, sino que, o sea, ya fueron apartados para el Señor, para el servicio de la carpa. Déjenlo a sus adentro, reflexionenlo, interioricémoslo, reflexionémoslo, porque es que realmente decirse que uno es un seguidor de Cristo es una palabra muy grande, pero un verdadero seguidor de Cristo es muy grande. Que uno es un servidor de Cristo aún es una palabra aún mucho más grande. Tiene una dimensión impresionante. No es hablar por hablar. Y pararse aquí, créame, sentarse aquí y empezar a hacer esto no tiene nada de fácil. No tiene nada de fácil, pero Él usa el paso. Yo digo, bueno, Señor, ¿por qué me pones a hablar? ¿Por qué me pones a hacer esto? No lo puedo. O sea, no podemos. O sea, cuando decidimos realmente seguir a Cristo, servir a Cristo, mira el ejemplo aquí de estos personajes. Cuando uno decide realmente entregar su vida a Cristo y servirle, uno no le cuestiona nada, sino que uno debe seguir las instrucciones, aún así no entienda, porque el tiempo, el propósito de Dios, Él va a permitir que lo comprendamos. Pero, hay un pero, sí, porque Él en su humanidad, en su debilidad, en su dolor de padre, porque Él sí perdió a sus dos hijos, no los pudo expresar, pero Él perdió a sus dos hijos. Y como Él de una forma, en la primera parte nos dice, Aarón se quedó callado. Y luego ya al finalizar, cuando se presenta esta situación de ese sacrificio, donde Moisés dice en el verso 16, dice, entonces Moisés se enfureció con Eleazar e Itamar, con los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo, ¿por qué no se comieron el sacrificio por el pecado en el lugar sagrado? Dios se los ha dado para que quiten el pecado de la comunidad y la purifiquen ante el Señor. Y yo me hago esa pregunta en esta hora y digo, ¿cómo hicieron esas vasijas? ¿Cómo hicieron esos instrumentos? Si de una u otra manera su emoción, su humanidad, ellos en su mente, mis hermanos, han muerto. Sirviendo al Señor, cometieron un pecado y han muerto, que les ha causado la muerte. Y este siervo diciéndome que por qué estamos haciendo este sacrificio, así que por qué no, nos está diciendo que por qué no comimos. ¿Será que estas personas tenían hambre o realmente querían desempeñar esas instrucciones, esas funciones que tenían que hacer? Y muchos siervos, siervas y todos en algún momento hemos tenido que tragar entero y hacer las cosas aunque no queramos. No es fácil, porque somos seres humanos. No es fácil. Y aquí vemos la humanidad de su parte paternal de Aarón, en el 19, donde dice, entonces Aarón le dijo a Moisés, mira mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y su sacrificio que debe quemarse completamente ante el Señor. Y miren la desgracia que me sucedió. O sea, lo dicen aquí en esta versión sale en exclamación, mira la desgracia que, o sea, por fin ahí él como que expresó lo que estaba viviendo. Y cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. Tremendo, ¿cierto? Muy tremendo. En el verso 10-14 dice, pero tus hijos e hijas pueden comer en cualquier lugar limpio. Ahí se refiere cuando dice lugar limpio, la misma versión dice que aceptable a Dios para la adoración. Este tema de los sacerdotes, de los levitas, es un tema bastante
complejo, ¿sí? Gracias a Dios, el Señor Jesucristo, el Señor ya nos vino el Señor Jesucristo y pasó todo lo que tenía que pasar para poder tener esa gracia, amén. Pero vivir esta ley era cosa seria, para los que aún la practican y creen que el Señor Jesucristo aún no ha venido. Dentro de la explicativa me llamó mucho la atención un verso que nos regaló, que tiene que ver con esa situación que vivió la familia de Aarón y el mismo Aarón. Y está en el capítulo 16 del Nuevo Testamento, pero del libro de en San Juan. Y dice en el capítulo 16, verso 16 al 24. Dice, la tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo se titula ahí? La tristeza se convertirá en gozo. Lo dejo como conclusión de esta cápsula del día de hoy. Voy a mirar a ver qué tanto tiempo llevamos, porque en verdad no me gusta tardarme mucho, porque sé que cada quien tiene sus obligaciones y esto es una pequeña cápsula. Nos queda de tarea leer el capítulo 16 de Juan, verso 16 al 24, y se titula La tristeza se convertirá en gozo, y así concluye la cápsula de hoy. Y ustedes saben que si nos estamos viendo al nuevo pacto es porque ahí está hablando de nuestro hermoso Señor Jesucristo, donde ahí le está hablando a los discípulos, ¿sí? Le está hablando a los discípulos. Y le está diciendo, voy a parafrasear solo el 19, a no quedárselos debiendo, dice, y Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Propósito de Dios. Te está hablando a mi vida y te está hablando a ti y a toda persona que el Espíritu Santo quiere que llegue a este video y ponga atención y le ponga ese querer como el hacer. Es propósito de Dios, no de Lady, de Dios. Amén. Así que si tú llegaste por primera vez a este video, el motivo por el cual esta servidora está aquí, estamos aquí, es para que recibas a Cristo en tu corazón y le pidas que haya un cambio en tu vida personal. Como dice Isaías 55, que es mejor buscarle mientras pueda ser hallado, en el nombre de Jesús. Así que te invito a que repitas después de nosotros, Señor Jesús, reconozco que he pecado y pido perdón por ello, sabiendo que tú moriste en un madero por los pecados de la humanidad y los míos. Por eso te doy gracias y te pido que entres a mi vida personal y la cambies en tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Gracias por salvarme, séllame con tu Santo Espíritu y inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hay fiesta en los cielos, acércate a una congregación, iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu de Dios. Y tómatelo en serio, porque con las cosas de Dios no se juega. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga, excelente fin de semana. El lunes retomamos la continuación del libro de Levíticos y que nos sorprenda ver cuántos capítulos nos va a permitir deleitarnos para ir avanzando cada día más. Créanme, amigos, la gente no quiere creer que la venida del Señor está cerca. No lo quiere creer. Pero mira, Él va acelerando todo. Está acelerando todo. Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Chao, chao.